Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y nuestro estudio del día de hoy es sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 15, y hoy queremos reflexionar el versículo 34. Ñande a ver el versículo 34, recordemos que estamos aquí en el contexto de la huida de David ante la rebelión de Absalón. Está huyendo, está ya bajando el monte de los olivos. Aquí se encuentra con Husai, etcétera, y le dice que vuelva a Jerusalén, etcétera. Vamos a ir mirando un poco lo que nos dice el versículo 34. Pero puedes hacer fracasar el plan de Ahitofel si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón: Majestad, soy tu esclavo. Antes lo fui de tu padre, ahora lo soy tuyo. Bueno, estamos viendo ahora las estrategias. Va a ser una estrategia. Vamos a mirar un poco del contexto bíblico. Siempre nos situamos dentro de este relato de la rebelión de Absalón, que comenzaba ya en el capítulo 15, o comienza aquí en el capítulo 15, y lo tendremos todavía desarrollado hasta el capítulo 18. 15, 16, 17, 18. 4 capítulos por entonces ya mañana sobre esta rebelión, que de cierta manera era como una gran profecía que le había dado ya el profeta Natán, capítulo 12 también de este mismo libro, el segundo de Samuel, por el gran pecado de David, capítulo 11 de este libro también, ¿verdad? Con Betsabé. Y sobre todo, la muerte que había causado a su esposo, es decir, aquí nada más y nada menos que a Urías el hitita. Queridos amigos, el rey David huye de Jerusalén para evitar el conflicto directo con su propio hijo, porque él lo que no quiere es destruir y que muera gente a causa de su pecado. Biblia se causa que haga ya no taina ave al salón no gusta con todo o gusto yuca cuanto ave la seañe moino ina ave. Puede ser que nosotros venzamos, que nosotros ganemos la batalla, todo lo que sea, pero siempre va a implicar lucha, pelea y muerte. Por lo tanto, quiere evitar todo conflicto con su hijo. Y en ese momento es que comienza a organizarse David y tiene una estrategia. Y ahora esta estrategia la encontramos en este versículo. Le pide a Husai, que es su amigo fiel, que regrese a Jerusalén y se infiltre en la corte de Absalón para frustrar, decíamos, los consejos de Ahitofel. Entonces, este versículo 34 nos muestra una táctica concreta. A ver, David, entonces, ¿cuál es la táctica sobre la que nosotros vamos a comenzar a trabajar? No queremos conflicto, no queremos guerra, no queremos sangre, pero tenemos que buscar alguna táctica, porque si no, pues, vamos a quedarnos fuera de combate, fuera, huimos y nos quedamos en el exilio. Hay que ver cómo solucionar el problema. Entonces, David convierte a un amigo en servidor aparente del enemigo, pero para proteger el plan divino y preservar la vida del pueblo. Lo que quiere es, te vas a ir, te vas a hacer consejero, pero tenemos que proteger la vida del pueblo. Interesante, ¿verdad? Como decíamos siempre, David busca proteger al pueblo, David busca proteger siempre todo lo que es la comunidad. No es yo. Ya tengo muchas veces, ya de montaña, de yapuña, de pocaneo, lo que sea. Oye, esa ponanga, entonces el pueblo de ave no puede ser eso. Ya debe renunciar. Más, obvio. Ya muy de ave cuánto policía, cuánto ya, mi apellido, ya en poticala, ya de gente. Como voy a hacer, tiene fotos allá, tiene policía, maestra, no sé qué llaman ni nada. A la ISU, maestra, y nada, a la policía, güey. A ver, oye, es interesantísimo, o sea, a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque o esa es la imembu de policía, o garrote jamás esa suena. Ñañuay. Muchos lo miraban de una manera positiva, ya. No sé si tenemos que mirar tan positiva, pero en fin. Hay una madre aquí que, un ejemplo concreto, hay por algo. Porque la madre reclamando sus derechos. Pero el otro también sirviendo, entre comillas, yo voy a decir, sirviendo, ya se ve al orden, ya se ve esa. Pero anda al orden de los bien. Porque muchas veces, hoy coño de irte en biguay, lleva ñañemo y bebejina, allí para poner la inmundaja y ya pujado lo que sea, pero ñañemo y en contra, ¿verdad? Incluso para defender cosas indefendibles.
Entonces, aquí es bastante. Yo sé que estos temas son muy espinosos, ¿verdad? Muy espinosos. Pero si las cosas suceden bien y si se hacen bien, jamás va a haber necesidad de que uno salga a manifestarse. En todo caso, ya manifestada en boca pues bomba ya pa ya celebrar ya festeja. Pero ya se haya boca pu bomba ya ya más la gente a PB ya tiene murallón etcétera. Entonces quiere decir que algo hoy la hace en la bebé. Hoy la no hay. Así es que o entendemos bien como tiene que ser, o si no, te quieren hacer entender por la fuerza, apenas y por ahí, yo que. En el contexto histórico, mirando este aspecto, nosotros sabemos que se está describiendo dentro de la monarquía unificada de Israel. Estamos en el siglo X, XI, ¿verdad? Hasta el XV, esto, o desde el X hasta el XI, ¿verdad? Son los momentos de la monarquía. Israel estaba consolidándose como un reino. Ciertamente que había tensiones internas por la sucesión, y aquí entonces aparece Absalón. Ya conocemos mucho de los problemas que internamente tuvo la familia de David, y luego las intrigas políticas que eran muy comunes también en las cortes reales del Antiguo Oriente, continuamente, ¿verdad? Rencillas, problemas, comía la ñandella golpe de estado fuera. Añandé a veñande estaba me allí por ahí porque ñandisha cuando iba otro la peseite bebé la gestaba y la uno detrás de otro, uno detrás de otro. Hoy vete ¿cuál fue el más corto? 3 días, 5 días más obvita. O sea, se dan cuenta, queridos amigos, aquí son situaciones de las intrigas políticas. Quiere decir que hay mucho egoísmo, quiere decir que hay muchos intereses personales detrás. Y aquí entendemos que la traición de Absalón refleja crisis dinásticas típicas también en aquella época. Estamos en el siglo X, siglo XI antes de Cristo, donde los hijos competían por el trono. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 35. No están allí contigo los sacerdotes, Sadoc, Abiatar. Por tanto, todo lo que oigas de la casa del rey lo comunicarás a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar. Queridos amigos, dentro de un contexto que nosotros le llamamos justamente el contexto cultural antropológico, decíamos que esa fidelidad al rey legítimo se entiende como una fidelidad al orden establecido por Dios. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Esto es para subrayar el orden que nosotros ponemos en nuestra comunidad, en nuestra nación, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Eso, este orden que el rey, que el tendotá pone en un lugar, obedece directamente al orden establecido por Dios. Por eso yo le estaba diciendo, ya lean, ya entender, ya estudian la ciudad de Dios, según San Agustín, la ciudad de Dios. Pepenamina se a veces mi acá ahí en internet, cuero mi BGK, la ciudad de Dios de Santo Agustín. Porque ahí te habla espectacular. Estamos en el año 400 después de Cristo. San Agustín, cuando va con años de ñañe, era muy nago. Estamos más de 1600 años atrasados nosotros. Te hablaba que justamente este orden que nosotros tenemos que poner en la comunidad tiene que responder a qué cosa? Al orden de la naturaleza, al orden de la creación. No sé, más claro que esto el agua. ¿Entendiste? O sea, ¿cuál es el orden natural? ¿Cuál es el orden de la naturaleza? Ñandego entonces la yeya poina es al revés. Ñandego la yeya poina ña es ordena. O remondan de yapún de pocane. Umiango la desorden. Ña desordena a la creación. No sé si es tan difícil entender esto. No sé si es tan difícil. O tenemos un corazón tan corrupto ante Dios, ¿verdad? Y ante la sociedad, ¿verdad? Lastimosamente. Hay algunas palabras claves, queridos amigos, que este versículo
35, ¿verdad? Nos propone, ¿verdad? Este versículo es muy interesante porque le dice luego, allí tienes a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Todo lo que oiga en el palacio, díselo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Una de estas palabras claves, queridos amigos, es el shama, el oír, el escuchar, todo lo que escuchas, todo lo que oyes. No es solo percibir sonidos, sino que escuchar con atención y obediencia. Escuchar con atención, es decir, reñamindo, anda, él era inventada, porque la pura huevo muchas veces hindú, pero cualquier cosa, oye, él nos induye el contenido, lo esencial y lo fundamental. Yo puedo utilizar una palabra, pocané puedo utilizar, pero yo puedo decir pocané así, ¿verdad? Pero ñañamiento, algo del significado, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué es eso, verdad? O puedo decir tenbiguay. Entonces, o sea, ¿qué implica verdaderamente esa palabra tenbiguay? ¿Verdad? ¿Qué significa? Puedo decir, no sé, la palabra en castellano, ya debe haber un poco alguna palabra títere. Entonces, ¿qué implica titiritero? ¿O qué implica los elementos que son, en el fondo, estos son signos, ¿verdad? Signos que al mismo tiempo nosotros podemos llamarle también simbología, ¿verdad? Porque detrás de esto, en su huevo te está hablando mucho, pero para eso tenés que entender lo que hay detrás. A ver, vamos a explicar mejor. Si yo digo así, un dedo, así te levanto, de enseguida, ok, nácore, o lo que sea, ¿verdad? No necesito que yo te diga, ok, nácore, de pesan de ya de pijama. O sea, ¿qué explica? ¿Qué hay por debajo o por detrás? Ahora, si vas a mirar en el sentido simplemente del signo, así como, vas a decir, un dedo hacia arriba, no sé, levanta, que mueve así, 4 dedos que están hacia adentro, etc. Y punto. O sea, algunos se quedan con eso, ¿entiendes? Otro, el signo. Mira ya, mañana ve la necuapuntare. ¿Se dan cuenta? Entonces, la simbología es esencial y fundamental porque es el lenguaje, pega la lenguaje. Nosotros nos comunicamos con lenguaje, todo es lenguaje, todo es lenguaje. O sea que el problema, había un gran filósofo que decía, el problema de la humanidad es el no entender o interpretar mal los lenguajes. Ahora se usa una palabra fuerte, un símbolo, un signo. Pero vos podés interpretar, si sos cola de paja, entonces vas a interpretar de nambreo, le condena al otro. Y el otro oye popete, ¿por qué? Porque dice, sí, eso es cierto, viste, la simbología. Entonces hay que ir a lo profundo. ¿Qué es lo que se comunica, queridos amigos? No, la palabra de Dios es espectacular. Y así cuando te dice Shema Israel, el escuchar, no es solo un sonido, sino que es el entender, es el obedecer. Entrar y que pirebe ya, de verdad. Implica entonces un discernimiento, porque vos tenés que entender lo que hay peña en su vive. Discernimiento, entender. Dios actúa a través de quienes saben escuchar con sabiduría y obedecer con prudencia. Saben escuchar con sabiduría y obedecer con prudencia. Hay otra palabra clave que es el nagad. Nagad quiere decir declarar, comunicar, anunciar. La respetado bebejina lleva aquí en Iguazú. Pea, remozarambiana, recualcana, enterobetea lleva la rejecuabono al servicio del pueblo de la gente, ciertamente que va a ser un gran mensaje y una gran ayuda. Es un mensaje importante, ¿verdad? Porque en de rejotare comunicata, penderes en dúa, o penderemos a satare cualcata. Entonces transmitir muchas veces con responsabilidad profética te pide ciertamente. Ella y la rejotare inventa porque pea chismerío, ande y cuay. La realidad, pear es la simbología siempre y que a veña en su huipe y cuá, a pear la ñambo a sata o pea ya esta gina daña terapia chacuera, ¿verdad? Y eso es lindo, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que de ella mindu uare cuágina. Incluso con una reflexión profunda algunas veces podemos equivocarnos, haya equivocado yo, ¿de dónde hay dioses? Pero la verdad, queridos amigos, debe ser comunicada fielmente. Hay una misión importante en transmitir lo que se ha recibido. Pero por nada que vea. Un sentido teológico es eso.
transmitir fielmente lo que se ha recibido. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 36. He aquí, están con ellos sus dos hijos, Ahimás, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar. Por medio de ellos me enviarán todo lo que oigan. Este es el versículo 36, queridos amigos, mirando un poco desde un contexto ahora histórico. Siempre nos encontramos en el periodo de la monarquía unificada. David, el rey, David que está al frente, ahora está huyendo de su hijo Absalón. Jerusalén ya es capital política y religiosa, eso ya sabemos. David lo unificó aquí, todas las tribus se han unificado a través de David, ya es el centro espiritual y político. Por otra parte, la rebelión de Absalón representa una crisis interna grave, no una guerra externa, no es una guerra externa. Pero algunas veces la crisis interna es peor, queridos amigos. Peña de música y ya lleva, entonces, ñande, oyo que Isharamo lleva, como hermanos, ñanderu huipa, uno con el otro, ñañona y orilla. Pero la guerra interna, pero la famosa revolución cuerajina lleva. Entonces, ñaño entiende, ve, ñañona y no, ñaño montaña, ñaño huepotilla, yo yucao, lo que sea. Ese es una rebelión que ahora representa una rebelión interna, lo que Absalón le está haciendo a su propio padre, a su propia familia, a la monarquía. Los sacerdotes Sadoc y aquí Abiatar eran las figuras claves en la legitimidad del aspecto religioso. Estamos hablando del aspecto también institucional, porque de la ñañemonguetanos y nada de la monarquía. Monarquía quiere decir simplemente organización, queridos amigos, en la Biblia. ¿Se acuerdan que las 3 promesas de Dios, solamente hay 3 promesas en la Biblia, sobre 3 ejes se mueve toda la Biblia? 3 ejes. Tierra, descendencia y monarquía. Tierra, descendencia y monarquía. Esos 3 ejes, queridos amigos, mueven a toda la Biblia. Y justamente, solo me detengo en la parte monarquía. Monarquía quiere decir organización. Si vos tenés la tierra, es decir, si vos, no la tierra 30 por 12, ¿verdad? Sino que la tierra quiere decir tu propia vida, entender, tu comunidad, para qué estás aquí, qué es lo que Dios quiere de vos, ¿verdad? Esa es la tierra, conocerte a vos mismo. Luego, desde ahí entonces, tenés la descendencia. Descendencia quiere decir, queridos amigos, todo lo que significa la riqueza que Dios te ha dado como cualidades, proyectos y entonces el desarrollo. Esa es la descendencia. Y luego, queridos amigos, viene el aspecto de la monarquía. Porque en todo pueblo de Dios, en el pueblo elegido, es decir, en toda esa riqueza del pueblo, de la comunidad que te ha dado, ñaño organizan, dice la monarquía. Entonces de eso te está hablando aquí. Jerusalén es capital política y religiosa. Aquí los sacerdotes están mostrando la legitimidad religiosa en la organización de ese pueblo simplemente, llamando la atención o felicitando las cosas lindas. Entonces la comunicación mediante los mensajeros era esencial en el contexto sin sistemas escritos rápidos o de tecnología, especialmente en situaciones de conspiración y guerra. Dentro de un contexto cultural antropológico, la familia sacerdotal tenía un rol central en la vida social y política. El sacerdote de por sí. Y esto sucede después del exilio, porque hubo un fracaso total de los reinos, ¿verdad? Los reyes. Ni petén los asamiando ya pues veían de Yara y Botajaya, todita. Hay 3 que más o menos son bien nombrados. David, número 1, ¿verdad? Después Ezequías, número 2. Después Josías. Otro, y alguno, otro también por ahí, pero todo. Salomón también entra un poco, pero ella y le va, a pesar de que le considera un sabio. Pero en fin. Entonces, queridos amigos, aquí quiere decir que hay elementos tan importantes para conocer por qué la familia sacerdotal estaba siempre ahí al frente.
Y de ahí viene toda esa experiencia del Imageí, ¿verdad? Porque aquí ellos tenían y participaban activamente en las funciones de la organización. En un momento fueron los sacerdotes, el sumo sacerdote, autoridad política y autoridad religiosa al mismo tiempo, unidos los dos, ¿se entiende? Y por eso tenían una fuerza tan grande dentro de la sociedad. Y entonces era una cultura teocrática, es decir, pensada desde Dios. Y entonces la lealtad al rey venía siempre vinculada a la fidelidad de Dios. La lealtad al rey, pero el rey que representa a Dios en todo caso. O sea que el rey tampoco no puede estar fuera de los mandamientos de Dios. Por eso que en la Biblia nosotros encontramos que el sacerdote y el profeta es más importante que el rey. El rey puede pasar, los sacerdotes no. ¿Por qué? Porque el rey también tiene que estar supeditado a la ley de Dios. Y lo que el sacerdote tiene que hacer es recordarle, plan que no es para el pueblo, DPA. Por eso que esto tenemos que entender, queridos amigos. Nosotros muchas veces no entendemos este aspecto, donde ya la catequesis, donde ya el estudio serio de la Biblia. Pero me ven secta y cuál abuelo sapuca, cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque nos conviene a nosotros, de acuerdo a nuestra idea, porque ya está milagrito aquí, milagrito allá, y cuando se nos dice la verdad, y sin embargo, aquí, queridos amigos, la lealtad justamente y la fidelidad a Dios solamente se manifiesta cuando se cumple y se pone en práctica los mandamientos del Señor. No es también hacer simplemente lo que el sacerdote dice, sino que lo que Dios dice, y eso ya está todo escrito. Aquí es entonces hacer lo que Dios nos ha dicho, pero donde la misión y la función del sacerdote es recordarnos, ñande apicutuina y ñande sabe que no robarás de la sacerdote. ¿Por qué? Porque es el encargado de reavivar el aspecto de la naturaleza del hombre que tiene que seguir a Dios, mostrándote también la naturaleza, revelar tu propia naturaleza, que muchas veces está haciendo cualquier cosa. Y aquí usa ¿a quién? A los jóvenes, a los hijos, ¿verdad? De estos sacerdotes de Sadoc y Abiatar. ¿Pero por qué? Y porque esto refleja, ustedes se dan cuenta, tiene que ser rápido, dice, agilidad, discreción y confianza también intergeneracional. Eso es importante, la confianza intergeneracional. Ya en Boasá, ya hoy, peñan de la pichapiga, tu jamuaya, lleva la omajeja o yapo, peñan de yara o yerurea. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 37. Así llegó Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Queridos amigos, vamos a mirar un poco aquí desde la enseñanza. ¿Qué enseñanza nos puede dar este versículo? Ya al finalizar de este capítulo 15, con este versículo 37, termina el capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Primer lugar, la primera enseñanza. Dios actúa incluso cuando parece que el mal avanza. Porque aquí Absalón, gente modelo y queda triunfante. Entrar triunfante. David, sin embargo, está saliendo derrota. Pero aquí también hay otro que está entrando, el ¿verdad? De Husai, que es el enviado providencial de Dios. Entonces, Absalón entra victorioso, pero Dios ya ha sembrado la caída de su plan mediante Husai. Y esto es lo que se nos está demostrando. Es la estrategia que irá utilizando Dios a través, decíamos también, de mediaciones humanas. Porque ya por la milagro, pero el milagro, queridos amigos, se realiza en la medida en que nosotros podemos. Yo siempre
utilizo así, ¿verdad? Este es el hombre y este es Dios. Nuestros planes, queridos amigos, que tienen que responder al plan de la creación, al plan de Dios. Responder, y en la medida en que respondemos a ese plan para que fuimos creados, evidentemente que también ese plan se va a desarrollar positivamente. Una segunda enseñanza es que la verdadera fidelidad no siempre es visible. La verdadera fidelidad no es que se va a ver siempre, sino que en su buena, pero no porque uno sea en su buen sentido negativo, sino que porque está hablando de una humildad, porque sabe que Dios está actuando, pero no soy yo, sino que es Dios el que está actuando a través de su propia creación. Porque lo que actúa a través de la honestidad, lo que actúa a través de la verdad, lo que actúa a través de los valores que nosotros estamos proponiendo, no es que yo estoy inventando la honestidad, no es que yo estoy inventando cualquiera de las virtudes humanas, no es que yo invente. Ese es el chip que Dios, por eso yo siempre digo así, ¿verdad? Dios ha puesto en nuestra naturaleza. Entonces el hombre, ¿qué es lo que hace? Nosotros lo que hacemos al final de cuentas es nosotros ya tenemos impreso, dice nuestro corazón, nos dice San Pablo, impreso, así como Dios nos ha hecho, hechura de Dios. Algunos dicen cochura de Dios, ¿verdad? En vez de que hechura, oigo, soy hechura de Dios. Entonces, atención, espejo, modelo, desarrolladores tendríamos que ser de las virtudes que el Señor nos ha regalado y nos ha dado. ¿Ok? Ponad allí, guamio. Entonces, esa verdadera fidelidad a Dios no siempre es visible. Y a Dios, pero que se manifiesta en tu historia, en tu cultura. Si nosotros tenemos una nación, o si tenemos una ciudad, o si tenemos una familia, o si tenemos una iglesia que anda cabeza para arriba, como se dice, o para abajo, así se dice, cabeza para abajo, allá voy para mover, dice. Entonces, o sea, desastre, no es porque Dios escribió ese desastre en nuestro chip. Tenemos escrito en el corazón, en la mente, en la conciencia, el bien para realizar. Pero digo, Pablo, y yo muchas veces hago el mal que no quiero, hago el mal que no quiero, porque quiere decir que hay una fuerza muy que nos empuja y que si nosotros no estamos atentos ya es oír ver la pecuería. Queridos amigos, una tercera enseñanza es que la historia humana está llena de aparentes triunfos injustos. Que vea. La historia humana está llena de aparentes triunfos injustos. Hay muchos triunfos injustos, queridos amigos, en el sentido de que el poder de Absalón es real, él está allí, pero un baretebe, con la injusticia, con la fuerza, incluso con un pasado muy conocido, ¿verdad? Pero es una historia, queridos amigos, que se da, una historia del poder de Absalón con la injusticia. Es real eso, que él ahora esté al frente, pero es injusto. Por lo tanto, Dios permite procesos, pero no abandona su designio. Dios jamás va a abandonar el designio de buscar la verdad. Se va una vez ya, tal vez en el año 248.328, ñanguajé a la honestidad o a la justicia, no sé, digo yo. Ahora estamos ya en el año 2026. En el año 2000 o en el año 248.000. Han a 2000 de mañana. Bueno, por decir, una forma de exagerar, pero, queridos amigos, Dios permite los procesos, pero estos procesos no quieren decir que Dios ya abandonó esa araima. No, yo no voy a buscar más la verdad. No hay mal que dure 100 años, por eso nos dice la frase. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la sabiduría y la estrategia también son instrumentos de Dios. A través de tu cabecita, la estrategia. ¿Qué vamos a hacer para poder llegar al bien absoluto? Santo Tomás pensaba y decía, bueno, el bien 100% no hay agencia, amigos de Santo Tomás, teológicamente hablando y filosóficamente, un gran filósofo. Trae prácticamente a Aristóteles y lo cristianiza, ¿verdad? Entonces él dice, el bien no podemos disfrutarlo al 100%, ni catuila 100% lo dañamos al bien. Por lo tanto, le dice,
el mal menor, el mal menor. Eso sí, a pesar de que vamos a encontrar contracorrientes. Es como navegar contracorriente. Tenés que luchar para ir contracorriente subiendo, pero vas a encontrar siempre el agua que te viene. Voy a querer que termine esa corriente que es demasiado fuerte y no. Reyuta siempre la y entonces, queridos amigos, esto es importante. La sabiduría y la estrategia, por lo tanto, son instrumentos para que Dios pueda reinar. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que el reinado según Dios pasa por la humillación. Ave David, en este sentido, fuera de Jerusalén, anticipa una teología del rey sufriente, una teología del rey humillado, para llegar a la gloria. Después nosotros lo ubicamos en el Nuevo Testamento, Jesús, Isaías, el siervo sufriente. Entonces, ¿qué es? Abofeteado, mesaban mi barba, en fin. El siervo sufriente es espectacular cuando nosotros leemos eso y aplicado a Jesús, ¿verdad? Durante la Semana Santa detalla lego y vea. Para entender y saber, queridos amigos, que para llegar al reino de Dios, sí o sí vamos a tener que pasar por la cruz. La humillación es parte, porque es lucha, es empeño. Incluso algunos te van a humillar, luego también te van a decir, ya vos si sos un director de esto o presidente de alguna asociación ahí, etc. Y vos no te enriqueciste ahí cuando estuviste ahí. Ya ayepa de viro. O sea, para nuestra mentalidad deturpada y corrupta, porque esa es una mentalidad ya corrupta, llevan de viro porque hiciste bien, porque no tocaste un centavo. Y yo conozco mucha gente, queridos hermanos, que han pasado por puestos pero impresionantes y viven en la sencillez y con una conciencia tranquilísima, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque hicieron lo que tenían que hacer. Ojalá tuviésemos mucho de eso, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, cuando el mal parece ocupar la ciudad, Dios ya ha puesto a Husai adentro. El mal está, pero sin embargo Husai ya está ahí. Dejó a tu bebé. Cuando todo parece perdido, el cielo ya está obrando en silencio. Dios que obra en silencio. Y cuando el poder entra con fuerza, no siempre es Dios quien lo ha enviado. Cuando el poder entra con fuerza, no siempre es Dios quien lo ha enviado. Muchas decisiones de Congreso, muchas decisiones parlamentarias, etcétera, con fuerza, baritebe. Cuando el poder entra con fuerza, no siempre es Dios quien lo ha enviado. Entonces, queridos hermanos, esta lectura, ¿verdad? El segundo libro de Samuel, este capítulo, este versículo, así termina, termina el versículo 37 del 15, ¿verdad? Capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Sabemos que Samuel es un libro político, ¿verdad? Y es especialmente también para todos nosotros, es decir, para todos los hombres. Aristóteles nos define a nosotros como seres políticos. Así que y ponerlo en práctica. Me despido de ustedes, queridos hermanos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.